Así que queremos extender ese saludo a todos nuestros hermanos que siguen esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que todos juntos, ¿cierto? En familia estemos dispuestos a escuchar, a aprender de la palabra de Dios y que este mensaje quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones y que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos ponerla en práctica en nuestra vida como cristianos. Amén. Quiero compartir con ustedes el texto bíblico para hoy, ¿cierto? Lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Así que usted que está en casa, amigo, usted que está viendo esta transmisión por Facebook, abra su Biblia. No se quede con las manos agarrando el celular. No. Póngala allí encima de la mesa. Trate de apoyarlo con un libro. Abra su Biblia en este pasaje de la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Este es el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes, para toda la iglesia, para mí. Dios nos dice en esta mañana, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué Dios te pide? ¿Por qué Dios me pide? ¿Por qué Dios le pide a la iglesia, al mundo cristiano, a cada adventista del séptimo día, que no nos afanemos por hacer tesoros en esta tierra, sino que nos preocupemos para que nuestro tesoro esté en el cielo? ¿Cuál es esa razón? Ahí el versículo 21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice la Biblia? Allí también estará, ¿qué? Vuestro corazón. Es decir, nuestro afán, nuestra preocupación no es hacer tesoros en la tierra, no es acumular riquezas, no es obtener grandeza, fama o fortuna. No, esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra prioridad en esta vida es estar en estrecha relación con Dios, que yo pueda ser rico en bienes espirituales, que yo pueda ser rico como cristiano, ¿cierto? Que tenga los frutos del Espíritu Santo en mi vida y que se puedan reflejar en mi vida práctica. La Biblia lo ilustra de esta manera. Tenga la bondad de abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Hermano, te sugiero que si tienes a la mano un cuaderno, una hojita, un lápiz, un lapicero, saca tu lápiz, utiliza tu cuaderno, porque el tema de hoy está, digamos, es un tema bíblico y hay muchos textos bíblicos que anotar, así que para que este ejercicio de la palabra de Dios se quede en tu mente y más tarde quieras repasar el tema o compartirlo con otra persona, vamos a anotar los textos bíblicos. Vamos a anotar desde el principio, ¿cierto? El tema para hoy, tesoros en el cielo. Una pregunta, tesoros en el cielo. ¿Cómo es que yo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Hay alguna cuenta bancaria donde uno pueda consignar el dinero o uno pueda consignar para que en el cielo se vaya acumulando ese tesoro? Vamos a estudiarlo esta mañana. Y el texto bíblico para tú que estás anotando allí en la casa, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Y este texto de Mateo, la Biblia lo ilustra de la siguiente manera. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Jesús estaba hablando con sus discípulos, se acercó una persona, dice el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús? La vida del hombre, ¿no qué? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También le refirió una parábola.
diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo mucho, ¿cierto? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Utilizando otra palabra, ignorante. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces noten que este texto de Mateo, el que nos habla que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón, es ilustrado con esta parábola de la Biblia y nos dice que este hombre se había afanado por hacer riqueza, se había afanado por amasar una gran fortuna, tenía tanta fortuna, tenía tantos bienes materiales que los almacenes le eran insuficientes y tomó la decisión de destruirlo todo, construir algo más grande para poder acumular toda su fortuna. Y entonces Jesús le dijo, esta noche van a pedir tu alma. En esta noche vas a descansar. ¿A quién le vas a dejar toda esa fortuna? ¿A quién le vas a dejar toda esa riqueza? Este hombre se preocupó más por crecer financieramente, se preocupó más por sus negocios, se preocupó más para que su riqueza creciera y abundara y descuidó lo más importante en su vida como cristiano. Descuidó lo fundamental en la vida del creyente, que es naturalmente tener un encuentro con nuestro Señor cada día, crecer espiritualmente, depender de Él. Y cuando este hombre se enfrentó delante de Dios que lo confrontó, le dijo, necio, y ahora vienen a pedir tu alma. ¿A quién le vas a dejar todas estas cosas? Este hombre era tan pobre, hermano, que lo único que tenía era dinero. Lo único que tenía era dinero, y es que en el contexto de la salvación, el dinero no te sirve para nada, porque nosotros no podemos comprar la salvación. Por mucha riqueza que tengamos, por mucha fortuna que tengamos, el dinero delante de la salvación, ¿de qué sirve? De nada. Lo único que sirve, hermanos, para obtener la salvación es una fe viva en Cristo Jesús, que yo esté dispuesto a estar en comunión con Él mediante el estudio de su palabra, mediante la oración ferviente, que cada día mi prioridad sea tener un encuentro con Dios, que las demás cosas, ¿qué dice la Biblia? Las demás cosas serán añadidas. Por eso dice el Señor que mi preocupación no debe hacer tesoros en esta tierra. La verdadera riqueza se encuentra escondida en Dios. La Biblia lo presenta de esta manera en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Dónde está la verdadera riqueza del ser humano? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra escondida en Dios. Y tú y yo podemos acceder a esa riqueza, podemos obtener ese tesoro en la medida en que estemos en comunión con Él. Dice el versículo 1 de Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está ¿dónde? Vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, ¿dónde está la verdadera riqueza del ser humano? ¿Dónde está la riqueza del cristiano? Está escondida en Dios. Y nosotros podemos acceder a esa riqueza
en la medida en que estemos en comunión con Él. Termina diciendo este pasaje en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria sea su nombre. Ahora sí entendemos cuál es la verdadera riqueza. La riqueza es de que mi nombre, tu nombre, el nombre de cada uno de nosotros esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Dios llame a lista, tu nombre, el nombre de cada uno de los miembros de tu familia esté en ese libro. Esa es la verdadera riqueza. Esa debe ser mi preocupación, esa debe ser tu preocupación. La preocupación de cada cristiano no es en la de acumular tesoros, no es en hacerse rico en este mundo, sino en crecer espiritualmente, reflejar los frutos del Espíritu Santo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, el comentario bíblico adventista en este contexto nos muestra que tesoro es todo aquello a lo cual se aferra una persona. ¿Cómo? Repito, tesoro es todo aquello a lo cual se aferra una persona. Así que este texto bíblico tiene por lo menos dos connotaciones cuando nos referimos a la palabra tesoro. Número uno, obviamente la palabra tesoro hace referencias a riquezas terrenales, a posesiones, ¿cierto? A cosas que nosotros queremos acumular en este mundo. Esa es la primera connotación, a bienes materiales. Pero también la palabra tesoro en este contexto se refiere a todo aquello a lo que el ser humano se aferra, ¿cierto? Y no quiere soltar. A todo aquello que el ser humano se aferra e impide que tenga una estrecha relación con Dios. Un ejemplo que presenta el comentario bíblico adventista dice que los tesoros de un niño, por ejemplo, pueden tener poco valor en sí, pero para él son tan importantes como la fortuna de un rey. Los verdaderos intereses de una persona están donde tienen sus tesoros. ¿De qué tesoros estamos hablando? De todo aquello a lo que una persona se aferra. Entonces, de aquí en adelante, cuando me refiera a la palabra tesoro, me refiero a eso, a lo que el ser humano se aferra y que no quiere soltar. Y que eso a lo cual está aferrado impide tener una verdadera comunión con Dios, una verdadera relación con Él. Cristo quiere, continúo con el comentario bíblico adventista, dice, Cristo quiere que los ciudadanos del reino de los cielos hagan una buena inversión del tiempo y de la fuerza que su Padre Celestial ha tenido a bien proporcionar en esta vida. Todo lo que el hombre pueda tener en esta vida le ha sido prestado ¿por quién? Por Dios. Nosotros solo somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, de los talentos, de los recursos. Solo aquel tesoro que logra depositarse en el cielo puede llamarse en verdad suyo. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado en esta tierra, la vida, la salud, la familia, los hijos, el trabajo, los bienes materiales, todo es prestado, nada es suyo, le pertenece únicamente a Dios. Lo único que usted puede llamar que es suyo, que le pertenece, son todos los tesoros que usted va acumulando. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Ese bien, si es suyo, le pertenece, porque usted ha trabajado por ello. Entonces, hermanos, esto nos lleva a la pregunta del día de hoy. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Cómo es que nosotros podemos abrir una cuenta en el cielo e ir depositando, ¿cierto?, esos recursos? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer tesoros en el reino de los cielos? Lo primero que debemos hacer, hermanos, si queremos tener una cuenta en el cielo, si queremos que nuestro depósito esté allá, nuestros tesoros, nuestras riquezas estén en el banco celestial, lo primero que debes hacer es renunciar a los tesoros de este mundo.
Por lo menos eso es lo que dice la Biblia. Tenga la bondad de acompañarme al libro de Mateo, el capítulo 6, versículo 24. Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice la palabra del Señor, ninguno puede servir ¿a qué? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y entonces lo dice así claramente: no podéis servir a Dios o a las riquezas. Es decir, yo no puedo amar a Dios y al mismo tiempo aferrarme a un tesoro mundanal, a un tesoro terrenal. No puedo hacer ambas cosas. O amo a Dios y me desprendo de todas las cosas de este mundo, o me aferro al mundo y desprecio a Dios. No puedo servir a dos señores. Si yo quiero tener una cuenta en el cielo, si yo quiero que todo mi tesoro se deposite en la cuenta del cielo, debo renunciar primero a este mundo, a los tesoros de este mundo. Hablemos con alguien experto en este sentido. En la Biblia encontramos a un hombre experto en las finanzas celestiales. Este hombre sí sabe cómo es que se hace tesoros en el cielo. Y lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulos 11, versículos 24 al 27. Así que rápidamente, hermanos, tengan la bondad de abrir sus Biblias. Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Dice la Biblia, versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de ¿qué? De los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, los tesoros de los egipcios, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón, porque por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a qué? Al invisible. Moisés entendió que lo más importante no es la fama, la riqueza, la fortuna o los tesoros que puedas obtener en este mundo. Lo más importante es que mis tesoros estén donde? En el reino de los cielos. Él renunció a toda la gloria que podía obtener siendo hijo de la hija del rey, del faraón, el hombre más poderoso en el mundo. Él mismo era heredero de este gran imperio, pero estuvo dispuesto a renunciar a todo esto para ser un siervo de Dios, para ser un ministro de Dios, para ser un instrumento en las manos de Dios. Te pregunto, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a renunciar a las cosas de este mundo para ser un instrumento en las manos de Dios, para bendecir a otros? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que tú puedes lograr materialmente hablando en este mundo para seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a renunciar a la gloria, a todos los honores, a las riquezas de este mundo, así como estuvo Moisés dispuesto para seguir a Jesús? Hermanos, que cada uno estemos dispuestos es el propósito de Dios. Dios quiere que estemos dispuestos porque es la única forma que nuestros tesoros estén depositados en el reino de los cielos. También tenemos a una persona experta en este asunto de los tesoros, de los negocios de este mundo, y él quiere contar su testimonio para nosotros, y me refiero al rey Salomón. Si hay alguien que vivió en esta tierra que sabe lo que es tener dinero, fama, fortuna, ese fue Salomón. Dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 8 al 11. Libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 8 al 11. Entonces Salomón cuenta su experiencia. Él dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras,
de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mas de esto conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. Dice Salomón, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y he aquí, concluye Salomón, todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, que esto nos sirva de testimonio, hermanos. Dice la Biblia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque hay un vacío en el corazón del ser humano que no se llena con riquezas, que no se llena con fortuna, que no se llena con los placeres de este mundo. Ese vacío en el corazón del ser humano solo se llena con la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ese vacío en el corazón del ser humano solo se llena con la esperanza de la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Salomón dijo, no, 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 esto no me llena, esto no me satisface. Soy el hombre más poderoso del mundo. Tengo más riqueza que todos mis predecesores. Soy el rey con un reino lleno de poder y grandeza, pero esto no me satisface. Concluyo que esto también es vanidad y aflicción de espíritu, porque lo más importante es que nosotros podamos tener comunión con Dios. Hermano, número 2, lo primero es para tener tesoros en el cielo, lo primero es que yo debo estar dispuesto, usted hermano, hermana, amigo, usted debe estar dispuesto a renunciar a los tesoros de este mundo. Entiéndase por tesoros en este contexto todo aquello a lo que tú te aferras, a lo que te es difícil abandonar y que te impide tener una relación con Dios, una relación personal, una relación continua que vaya en constante crecimiento. A esos tesoros nos referimos. Entonces, lo primero es, debo estar dispuesto a abandonar esto. Y lo número 2, debemos entender que el temor de Jehová será tu tesoro. Isaías capítulo 36, versículo 6, lo dice claramente. Allí en la Biblia lo dice. ¿Cuál debe ser el tesoro del ser humano? Dice Isaías 33, 6. El temor de Jehová será tu tesoro. No otra cosa. No los sueños, los anhelos, las ambiciones que tengamos en esta tierra. Eso no debe ser tu mayor tesoro. Tu mayor tesoro debe ser el temor a Jehová, reverenciarlo, vivir de acuerdo a su voluntad, honrarlo con cada cosa que yo haga, la forma como me visto, la forma como me expreso, los alimentos que consumo, la música que escucho, lo que yo cuelgo en Facebook, mi perfil, en las redes sociales, todo debe honrar al nombre de Dios, porque mi mayor tesoro es el temor a Jehová. Esa es mi mayor preocupación. Esa debe ser la preocupación de cada cristiano que quiere ver la gloria de Dios. Isaías 33, 6, no olvides este versículo, anótalo. El temor de Jehová será tu tesoro, porque mejor es lo poco, dice el Proverbio, capítulo 15, versículo 16, mejor es lo poco en el temor a Jehová que el gran tesoro donde hay que turbación. Ese debe ser nuestra prioridad en la vida. Que todo lo que yo haga o deje de hacer sea para la honra y la gloria de Dios. De esta manera estoy acumulando tesoros ¿dónde? En el cielo. Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Nos dice lo siguiente. Quiero repetir el texto bíblico para que tú en casa lo busques. No te quedes con las manos quietas. Abre tu Biblia.
utiliza la palabra de Dios. O si tienes un dispositivo celular, también vamos a abrir la aplicación. Vamos a ir al libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios dice, porque quiero que sepáis con cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Colosenses, pero también es un mensaje de Dios para nosotros hoy. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra en esto que escribió Pablo en algún momento? Dice el Señor, tómalo para ti, tómalo personalmente, porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros. Piensa que es el Señor que te está hablando a ti, a tu familia. Piensa que es Dios el que está hablando a la iglesia. Entonces dice el Señor en su palabra, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Dios está luchando por nosotros. De día y de noche intercede por nosotros. Sigue diciendo el texto, y por los que están en la Odisea. O sea que sí, verdaderamente se refiere a nosotros. ¿Quién está viviendo en los tiempos de la Odisea? Nosotros estamos viviendo en ese tiempo histórico de la iglesia cristiana. Nosotros somos los miembros de la iglesia de la Odisea y este mensaje va directamente para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, dice el Señor, hasta alcanzar, ¿qué cosa? Las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Dónde están las riquezas que nosotros debemos preocuparnos por obtener, por alcanzar? Las riquezas están escondidas en Dios, en descubrir el misterio de la salvación, en descubrir el misterio del amor de Dios, en compartir ese mensaje de salvación a otras personas. Dice el texto bíblico, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué cosa? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allí es donde nosotros debemos estar, trabajando, ¿cierto? Para aprender, para conocer más de Dios y de su palabra. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 17 al 18, nos da un mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? El principal problema de la iglesia de la Odisea es que piensa que es que la iglesia de la Odisea piensa que es rico y que se ha enriquecido en gran manera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo que necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, hermanos, para que te des cuenta, para que veas que las cosas de este mundo son pasajeras, que por más esfuerzo que tú hagas en crecer, cierto, en riqueza, en tesoros de este mundo, lo más importante, al fin de cuentas, es que nuestra vida esté escondida en Dios. Que yo haya podido aprender y retener en mi mente, en mi corazón, lo que es verdaderamente importante, tener una estrecha relación con Dios. Eso es lo que me va a salvar. Eso es lo que va a salvar a la iglesia. Eso es lo que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Que nosotros podamos tener a Cristo en nuestros corazones. Queridos hermanos, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Qué quiere decir este texto bíblico? Depende de lo que tú tengas en tu corazón. Asimismo se reflejará en tu vida cristiana, en tu vida diaria. Depende de lo que tú hayas atesorado y guardado en tu corazón, asimismo se proyectará ante los demás. ¿Cuál es el tesoro que tú has aferrado en tu corazón? ¿A qué es eso a lo que tú te aferras? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Tu sueño y tu anhelo es vivir cada día de la mano de Dios? ¿Tu sueño y tus anhelos es crecer cada día espiritualmente? ¿Tu mayor ambición es tener un lugar al lado de Dios sentado en su trono? Si esa no es tu ambición, si ese no es tu mayor tesoro, entonces te invito a que examines tu vida. ¿Cuáles son tus planes para este 2020? ¿Cuáles son tus planes para el 2021? ¿Quieres estudiar, hacer una carrera, comprar una casa más grande, cambiar de moto, comprar un carro? Nos preocupamos más por los bienes materiales, nos preocupamos más por obtener comodidades en este mundo, que olvidamos lo más importante. Miren este video de Probad y Ved. El hombre poco a poco se fue separando de Dios, que olvidó lo más importante, su relación con Dios. Estaba tan inmerso en su trabajo, tan angustiado porque el dinero no le alcanzaba para sufragar los gastos, las necesidades de su hogar, que poco a poco se fue apartando de Dios. Y cuando su vida estuvo en un punto crítico, cuando su vida se debatía, ¿cierto?, entre la vida y la muerte, entonces recapacitó. Oye, y todo este afán por trabajar más, por obtener más, estuve a punto de morir. Y si no hubiese muerto en las manos de Dios, ¿qué hubiese pasado con mi vida? ¿Qué hubiese pasado con esa promesa de la salvación? No hubiese podido ser una realidad. Y es posible que esa misma carga la estemos viviendo en estos momentos. Es posible que esa misma experiencia sea la tuya. Estás tan afanado, tan preocupado por realizar tus sueños, por alcanzar tus ambiciones, que dejas lo más importante para después. Entonces alguien podría decir, bueno, y no está bien que nosotros soñemos, que podamos crecer económicamente, que podamos crecer profesionalmente, que podamos aprender y crecer académicamente. Eso no está bien. Pues no está bien cuando eso te aparta de lo más importante. Así de sencillo. Porque si yo quiero tener tesoros en el cielo, pues debo estar dispuesto a abandonar ese tesoro que me aparta de Dios. La Biblia lo presenta de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Pues obviamente trabajando. Trabajando en la causa de Dios, trabajando en lo que Dios te ponga a hacer, sirviendo voluntariamente en la causa del Señor. De esa manera nosotros hacemos tesoros en el cielo. El Señor presenta en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28 al 30, dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado, escúchese bien, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra por mi nombre, que dice el Señor, recibirá 100 veces más y como recompensa la vida eterna. Díganme si esto no vale la pena, hermanos, renunciar a todas las cosas de este mundo para servir a Dios en lo que Él nos mande, voluntariamente en el servicio, en su causa. Vale la pena, mi hermano. Claro que sí. Dios te pide hoy que estés dispuesto a renunciar
a tus sueños, a tus anhelos, si es que estos sueños y anhelos se interponen para que tú tengas una relación verdadera con Él. Ah, es que yo quiero hacer una carrera universitaria, quiero hacer un posgrado, pero es que tengo que ir el sábado a la iglesia, a la universidad. Es que tengo que ir el viernes en la noche a presentar un examen. Dios te dice, debes estar dispuesto. Si quieres tener tesoros en el cielo, debes estar dispuesto a abandonar lo que tú atesoras en esta tierra. Hermanos, la Biblia lo presenta de esta manera en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, el versículo 18 al 27. Miren lo que dice la palabra del Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cierto que ese es nuestro mayor anhelo, tener un lugar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Todos queremos tener un lugar con Jesús en el cielo. Todos queremos poder sentarnos a la diestra de Dios. Todos queremos participar de ese gran banquete que Dios está preparando para nosotros. Todos queremos, debajo de la sombra del árbol de la vida, tener una tertulia con los demás redimidos y disfrutar de la presencia de nuestro amante Salvador. Todo lo deseamos. Incluso este hombre que se acercó a Jesús preguntándole, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos conoces. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Versículo 22. Jesús, oyendo eso, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro ¿dónde? En el cielo. Ahora entienden que yo no me estoy inventando esto. Si es verdad que la Biblia dice que yo debo renunciar a los tesoros de este mundo, si es que yo quiero tener tesoros en el reino de Dios. Y entiéndase bien que cuando yo digo tesoros o cuando la Biblia se refiere a tesoros, en este contexto nos referimos a aquello a lo que tú te aferras, a lo que yo me aferro, que no quiero abandonar, pero que se convierte en un obstáculo para tener una verdadera relación con Dios. Eso es a lo que el texto bíblico se refiere. Dios no te está diciendo que vayas a vender todo lo que tienes. No, Dios lo que te está diciendo es que estés dispuesto a abandonar todo aquello que se convierta en un impedimento, en un obstáculo para que tú hagas una entrega real a Dios. Como a este hombre rico, su mayor tesoro, su mayor impedimento eran las riquezas, entonces Dios le dijo, mira, es que tu problema es que amas demasiado el dinero. Por eso te digo, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice el Señor en el versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26. Y los que oyeron esto le dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y aquí viene la bendición. Versículo 27. Él le dijo lo que es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es posible que para nosotros sea difícil abandonar eso que hemos atesorado durante toda nuestra vida. ¿Será que para nosotros es difícil abandonar este o aquella práctica pecaminosa en la cual todavía estamos encerrados y que no hemos podido abandonar? Pero el Señor te dice en esta hora, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es aquello que tienes que abandonar para que tu entrega a Dios sea por completo?
¿Será que hay algún trabajo que no te hace o no te permite honrar el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Será que esa relación de noviazgo que tú tienes no te permite honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿Será que esa relación familiar entre tu esposa no te permite honrar el nombre de Dios? Hermanos, en esta hora te digo, en el nombre de Jesucristo, haz lo que tengas que hacer. Si tu trabajo no te permite honrar el nombre de Dios, haz lo que tengas que hacer. Si tu relación de noviazgo no te permite honrar el nombre de Dios, haz lo que tengas que hacer. Si tu relación de pareja no honra ni glorifica el nombre de Dios, haz lo que tienes que hacer. Busca a Dios. Permite que Jesús sea el centro de tu hogar, de tu familia. Reúnete con los tuyos. Alaba al Señor. Reactiva el culto familiar. Conságrate a Dios. Hermanos, pero Dios nos dice que debemos hacerlo ahora. Entonces, el versículo 28 dice, Pedro, ustedes saben que Pedro no podía quedarse callado. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Esta es la promesa, esta es la recompensa. Hermanos, ¿vale la pena entregar nuestra vida a Dios? ¿Vale la pena renunciar a las cosas de este mundo para seguirle? Claro que sí, vale la pena, porque para nosotros está reservada una gran bendición en esta tierra a todos los que siguen al Señor y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Pero hay que estar dispuesto, hay que trabajar para Dios, hay que renunciar a las cosas de este mundo. Y me gusta mucho el texto de Mateo capítulo 13, versículo 44, porque ilustra muy bien lo que estamos diciendo en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia, esta vez en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 44. Vamos a abrirlo en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Léalo allí, en su casa. Le voy a dar este momentico para que usted tenga la oportunidad de leer. Léalo allí, medite. ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor en esta hora a su iglesia, a cada miembro que la conforma? ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor en esta mañana? A ti, a mí, a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Esa expresión que lo esconde de nuevo es que lo atesora, lo guarda, lo protege, lo toma para sí. No quiere, ¿cierto?, que se le vaya a perder, lo guarda. Y sigue diciendo el texto bíblico, y gozoso, lleno de alegría, de entusiasmo, va y ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí te está dando cuenta lo que está diciendo el Señor en su palabra en esta hora? Es que para hacer tesoros en el cielo hace falta renunciar a las cosas de este mundo. Lo mismo que Jesús le dijo a este hombre rico, a este joven rico, es lo mismo que Dios te está diciendo a ti esta mañana. Anda, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Porque para acumular tesoros en el cielo hace falta que yo esté dispuesto a renunciar a los tesoros que yo he abrazado en esta vida. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Tu mayor tesoro es tu esposa? ¿Tu mayor tesoro es tu novia, tu relación de noviazgo? ¿Tu mayor tesoro es tu empleo, tu trabajo? ¿Tu mayor tesoro son las cosas de este mundo?
¿Dónde está ese tesoro? ¿Está en Dios o está en tus anhelos y ambiciones, lo que pretendes alcanzar en este mundo? Pues el Señor te dice en esta hora, Mateo capítulo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando la persona lo halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesucristo. Cuando Jesús le hizo el llamado a los pescadores que estaban en la orilla del mar, dice la Biblia, al instante dejaron todo y lo siguieron. No se preocuparon por el mañana, porque no hace falta preocuparse por el mañana si Dios está a nuestro lado. Dime una cosa, ¿acaso te ha hecho falta algo desde que estás siguiendo los caminos de Dios? Ojo, no te estoy preguntando si no has tenido aflicción, porque de entrada sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero te pregunto, ¿te ha hecho falta algo? ¿El Señor no ha sido fiel contigo? El Señor permanece fiel. Y si nosotros estamos dispuestos a sufrir, a padecer por Él, a renunciar a las cosas de este mundo, entonces Dios nos dará un puesto de honor, un puesto entre su trono, allí con los demás redimidos. El Señor nos dará el privilegio de sentarnos a su lado. Nos bendecirá con bienes, no simplemente en esta vida, sino en la vida venidera. Y como recompensa, la vida eterna. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso mensaje, qué maravillosa esperanza. En Cristo Jesús debe estar nuestro tesoro. El libro de Isaías lo dice de esa manera. El temor de Jehová será tu tesoro. Isaías 33:6. Porque mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Queridos amigos y hermanos, Dios nos invita a que hagamos una entrega total. Dios nos invita a que entreguemos todo nuestro ser y estemos dispuestos a abandonar eso que estamos atesorando en este mundo que nos impide tener una relación con Él. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, que es el texto que iniciamos para estudiar la palabra de Dios esta mañana, dice el Señor, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, es decir, donde esté aquello en lo que tú te aferras, en lo que tú imprimes todas tus fuerzas, tus entusiasmos, donde tú has puesto tu amor, tus esperanzas, tus anhelos, allí donde esté ese tesoro, también estará tu corazón. Entonces, hermanos, que mi anhelo, que mis ambiciones, que mis sueños, que la realización de mi vida esté escondida en Dios. Y un día, cuando Cristo se manifieste en las nubes de los cielos, podamos tener un lugar con Él en gloria. Amén. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor esta mañana, Señor, ayúdame, Señor, a renunciar a las cosas que me atan a este mundo? Ayúdame, oh Señor, a vender todo lo que tengo y darme por completo a ti. Ayúdame, Señor, a ser una nueva criatura. Ayúdame a abandonar las cosas de este mundo y a hacer tesoros en el cielo. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor en esta mañana, Señor, tómame, hazme una nueva criatura? Pon en mi corazón un nuevo deseo, un nuevo propósito, un nuevo estilo de vida, un estilo de vida que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Queridos hermanos, vamos a orar y vamos a decirle a Dios en oración que haga de nosotros hijos suyos, hijos que le honren, que le glorifiquen y estén dispuestos a renunciar a todo por servirle a Él. Oremos. Eterno Dios, bendito Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra en esta hora. Gracias, oh Señor, porque sabemos que tú nos ayudas a acumular tesoros en el cielo.
pero nosotros también debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo. Ayúdanos, oh Señor, a desprendernos de todo lo material. Ayúdanos, oh Señor, a desprendernos de las riquezas de este mundo, porque sabemos que son efímeras, que son pasajeras, porque nada de esto podrá otorgarnos la salvación. Ayúdanos, oh Señor, a hacer riquezas espirituales. Ayúdanos, oh Señor, a tener una fortuna en Cristo Jesús. Que podamos reflejar los frutos del Espíritu Santo. Que podamos, Señor, con cada día desprendernos de este mundo, que mis deseos, mis anhelos, mis pasiones, mi mayor ambición sea tener un lugar contigo en las nubes de los cielos. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Haznos actos para estar delante de tu presencia, porque te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, Dios te bendiga. Y recuerda, hay que hacer tesoros en el cielo.